¿Por qué nos cuesta tanto obedecer la voz de Dios? Ese es un tema que me ha preocupado en los últimos tiempos, de ver cómo el mismo pueblo de Dios le cuesta someterse a hacer la voluntad de Dios. Y viendo tantos puntos que traemos de ancestros, y entre ellos es que venimos de culturas diferentes, con diferentes creencias, en diferentes dioses. Traemos una creencia incrustada en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Segundo, también nacimos en hogares disfuncionales, donde el padre deja a los hijos o la madre deja a los hijos y se va, el padre toma otra nueva vida con sus hijos y los hijos sufren esas consecuencias de abandono, de soledad, de desacato por parte de los padres. También donde otro punto es que donde los padres son muy permisivos con los hijos, los deja hacer lo que ellos quieran desde pequeños y los hijos se crecen y es muy difícil someterse a las cosas de Dios, muy difícil tomar disciplina en la vida porque vienen de una vida que es desenfrenada totalmente, muy se le da gusto y ha tenido los privilegios por parte de sus padres de hacer lo que ellos quieren. Otro punto es que vivimos en un mundo donde carecen los valores, donde carecen los principios morales, donde el pecado es normal. Cuando salimos de ese mundo hacia otro estilo de vida, se nos hace difícil someternos a hacer la voluntad del Señor. Se nos hace difícil ver las cosas de Dios como un nuevo gobierno para nuestras vidas. Y se nos hace difícil aceptarlo tal como Dios quiere. La salida a esto, para nosotros poder tener un poco como de más sometimiento y de más humildad hacia Dios, porque a veces decimos somos siervos de Dios, pero queremos hacer lo que nosotros digamos por encima de la voluntad del Señor. El Señor nos manda a que nosotros seamos humildes, porque Él dice, en Isaías dice que Él habita con los humildes de espíritu, con los quebrantados de corazón. Y dice que mira al altivo de lejos. No hacer la voluntad de Dios es parte de la altivez. Y no obedecer la voz de Dios y no acatar sus leyes es parte de nuestro egoísmo, de hacer nuestra propia voluntad. Dentro de nosotros teníamos pecados estructurales incrustados en nuestras vidas. Vivimos en un mundo de mentira, en un mundo de engaño, donde el papá roba, compra cosas robadas o le permite a su hijo traer cosas robadas a la casa, pero luego el padre dice, pero yo no quiero que mi hijo sea así. La madre dice, no, porque el niño miente, porque el niño dice palabras sucias, pero resulta que ese niño, esa persona ha tenido unos patrones de conductas muy negativos, muy malos, un modelo muy negativo para su vida espiritual, para su vida moral. Por esa causa cuesta tanto obedecer la voz de Dios. Mucha gente dice, no, yo meterme al evangelio, yo leer la Biblia, es muy difícil para mí porque dejar de tantas cosas es difícil. Quiero decirle, es difícil, pero no es imposible, porque para Dios todo es posible. Y lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Acá tenemos un ejemplo de David en el Salmo 119, nos dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Si nosotros como siervos de Dios y usted que está ya en ese mundo de pecado que no sabe ni qué hacer con su vida porque no encuentra respuesta, guardamos los mandamientos del Señor,
nuestra vida cambia y ese ego queda abajo, queda a un lado y prima la voluntad de Dios, prima el poder de Dios sobre la vida de nosotros. Estas bendiciones tuve porque guardé sus leyes, dice Salmo 119:56. Guardé tus mandamientos. ¿Cómo hacemos para nosotros guardar los mandamientos del Señor? Tenemos que pedirle a Dios, como el Salmo 119 ahí mismo dice en el 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pedirle a Dios que nos abra el entendimiento de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, para nosotros poder percibir, para nosotros ser receptores a la palabra del Señor, para que la palabra de Dios quede en nuestras vidas impregnadas para siempre, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es una manera bastante positiva, es una manera muy efectiva si nosotros le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a entender la palabra de Dios. Hermanos y amigos, yo no entendía nada absolutamente de Dios. Cuando yo no tenía a Dios en mi corazón, yo vivía una vida religiosa, yo fui muy religiosa. Yo leía la Biblia, pero yo no la entendía. Cuando llegué a los pies del Señor, yo anhelaba predicar la palabra del Señor, anhelaba ser una misionera. Y anhelaba y me pegué a una pastora misionera que me enseñaba cosas, me enseñaba muchos detalles, muchas cositas bonitas. Y ella me explicaba muchas cosas de pastora, de sierva del Señor. Y para mí era imposible predicar porque no entendía la palabra del Señor. Pero yo oraba y le decía, Señor, abra mis ojos. Yo quiero entender la palabra, que lo que significa tu palabra, que yo pueda entender. Y el Señor me fue dando entendimiento. Aunque no sé todo, porque la palabra de Dios es muy compleja. Es el libro más lindo del universo, pero más complejo para nosotros entenderlo y predicarlo. Pero nunca uno termina de estudiar la palabra del Señor, pero sí recibe bendiciones y respuestas a ella. O sea, si se cumple, si es real, si es muy veraz la palabra del Señor. Ir a la palabra de Dios, pedirle a Dios que le dé entendimiento de ella y escudriñarla, estudiarla. La palabra del Señor dice, escudriñar las Escrituras. Le dijo el Señor a su pueblo, a los judíos, a las personas que oían, que ellos leían y leían, pero ellos no entendían. Ellos no entendían la palabra de Dios. Ellos vivían una vida muy religiosa. Todas las personas que seguían a Jesús, las personas los fariseos y los saduceos, ellos vivían una vida religiosa, pero ellos no entendían profundamente las Escrituras, y muchos de ellos eran maestros de la ley. Entonces el Señor dice, escudriñad las Escrituras, vayan, examínenlas. Nuestro deber es buscar el significado de las palabras y comparar y mirar el texto. Es sencillamente mirar para poder entender un poco la palabra del Señor. Meditar en la palabra de día y de noche. David dice, ella es mi meditación. Si usted la lee, usted va a meditar en ella y va a encontrar respuesta en ella, porque ella es el todo para nuestras vidas. Aunque es compleja, ella es la medicina para nuestra alma. Ella es la que nos ayuda, nos orienta. Y ese es nuestro deber, pedirle a Dios que nos ayude, que arranque de nosotros el ego, que quite de nosotros esas raíces, esas esquirlas que el pecado dejó, que la religión dejó, que las culturas pasadas nos dejó, que arranque el Señor todo eso en nuestras vidas para poder aceptar la voluntad de Dios, para poder obedecer la voz de Dios. Porque es importante que nosotros como siervos del Señor, como hijos de Dios, aprendamos a obedecer a Dios. Y amigo, es importante que tú llegues a los pies del Señor, de que tú obedezcas, que no hagas imposible, porque para Dios no hay imposibles. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque Dios es experto en lo imposible.
Debe llegarte a Jesucristo, pedirle perdón a Él por estar ausente de Dios, por estar ausente de su reino, de su gracia, pedirle al Señor que le lave con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegar a Él humillado, reconocer su pecado, pedirle a Él que lo limpie con esa sangre bendita de Jesucristo y hacerse un hijo de Dios. Lee la palabra de Dios, lee la Santa Biblia para que pueda entender y obedecer la palabra del Señor. Recuerden que Dios es un Dios de imposibles. Cuando el hombre le ha dicho que tú no eres capaz, que no vas a ser capaz, mi padre me decía, tú no eres capaz, tú vas a embarrar el evangelio, no vas a ser capaz. Yo le decía, sí, papá, yo soy capaz. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Y desde que me entregué al Señor, no he vuelto atrás. Porque no hay cosa mejor que vivir para Dios. Porque Él en los momentos difíciles está ahí ayudándonos y dándonos la fortaleza. Cuando nosotros hemos tenido tristezas, desalientos, Él está ahí dándonos la fuerza y diciéndonos, yo soy tu amigo, yo te ayudo, yo te doy la fortaleza que tú necesitas en estos momentos. Ese es Dios para nosotros. No nos cuesta obedecer la voz de Dios si quitamos de nosotros todos aquellos tropiezos que hacen que nuestra fe no crezca. Pero si quitamos todos esos tropiezos, podemos desarrollar nuestra vida cristiana en obediencia a Dios. Dios les bendiga. Dios continúe bendiciendo toda su vida. Les habló la pastora Eulalia Pérez Ruilova del Ministerio Fraternidad Cristiana y Misionera de Yondó, Antioquia.